Muy buenas noches. Han pasado 2 años del gobierno de Michelle Bachelet y es bueno hacer un alto que es artificial como todas las cosas. Nos paramos y miramos. ¿Miramos qué? Bueno, miramos lo que ha ocurrido, hacemos un balance. 2 columnas, la azul y la roja, cuál tiene números mayores. Y ha salido este libro que es más o menos de 16-17 meses del gobierno de Michelle Bachelet. Un libro crítico y es una bitácora como la que emplean los navegantes. La bitácora que es día a día en la navegación, que me imagino que siempre tiene un destino, tiene un puerto de destino. José Joaquín Brunner, nueva mayoría, pero con una frasecita abajo. Fin de una ilusión. Muy buenas noches. Buenas noches. Para que haya un fin de una ilusión, tiene que haber habido una ilusión. ¿Cuándo se ilusionó con la nueva mayoría? Bueno, yo vengo ilusionado con la concertación y con las luchas de la concertación contra la dictadura, de modo tal que esta es mi identidad histórica y yo la verdad es que no me ilusioné yo personalmente. Digo fin de una ilusión porque creo que el país, una mayoría, fue envuelta en unas expectativas enormes de transformación, de renovación, refundación, nuevo ciclo histórico. Se usaron muchas palabras muy grandes que elevaron las expectativas y crearon grandes ilusiones. Lo que pasa es que usted forma parte del corazón de la concertación. De eso no cabe la menor duda. Fue ministro secretario general de gobierno, un vocero, está en el corazón. Fue presidente del Consejo Nacional de Televisión, estuvo en la Comisión Chilena de la Modernización de la Educación Pública chilena. Estaba ahí. ¿Nunca se ilusionó con la nueva mayoría? ¿Ni un poquitito siquiera? No, me pareció una especie de expansión interesante de la concertación hacia la nueva mayoría con el PC adentro, que le daba potencialidades, pero luego me di cuenta muy temprano, antes de la elección de la presidenta, que el programa que se estaba elaborando era un programa completamente inflacionario, no en el sentido económico, sino de las expectativas que creaba, y que en realidad faltaba, y pensé que eso se iba a hacer en los primeros 100 días, una agenda con prioridades, con carta de navegación, con presupuesto claro, y nada de eso se pudo llevar a cabo, y entonces... ¿Usted votó por la presidenta? Yo voté, por cierto. Ah, o sea, ¿no creían mucho en el programa? No. ¿Y votó por ella? Sí, pues, porque uno no vota ni por las personas concretas ni por su programa, sino que vota por una identidad sociohistórica y cultural y política. Mi generación, desde los años, no sé, desde el gobierno de Frei Padre, viene en una cierta trayectoria. Entonces lo pongo en una situación ilusoria. Si volviera atrás sabiendo todo lo que ocurrió, ¿volvería a votar por ella? Probablemente volvería a votar porque tengo siempre la idea de que uno puede tratar de contribuir a un debate de la fuerza histórica a la cual uno pertenece. Yo pertenezco a este mundo. No veo una alternativa, ni en la derecha, ni hay hoy día en el centro una alternativa, y las izquierdas alternativas me parecen poco interesantes. Le pregunto porque el libro es, a mi juicio, extremadamente crítico. Es crítico, por cierto. Yo le agrego el extremadamente. Entonces digo, es notable que pese a todo esto volvería a votar sabiendo que ha pasado todo esto. Bueno, y es lo mismo por lo cual sigo adentro de esto todavía, sigo adentro de esto, y si hay una cierta alternativa posible que proyecte, digamos, esta corriente histórica para los próximos años después de que termine el gobierno de Bachelet, ahí voy a estar yo. Usted es PPD. Yo soy PPD. Pero leí por ahí que dijo que no se va a reinscribir en el PPD. Así es, por lo tanto está empezando a abandonar cosas, instituciones, lugares. Sí, un lugar específico, pero no el corazón de la cosa, que es, digamos, una coalición cuyo peso mayoritario está en la concertación y que tiene una historia. Eso es lo que no estoy abandonando y no lo voy a abandonar. Quienes dirigen la nueva mayoría reniegan de la concertación. Bueno, esto está tratado aquí en el libro, ¿sí? Y usted lo sabe. O sea, usted es uno de los criticados, de los que reniegan, de los que hicieron mal las cosas. Sí. Por lo tanto, eso de tener tanto amor por una nueva mayoría que reniega a usted es un acto de masoquismo. Bueno, pero más que masoquismo es un acto de realismo en el campo intelectual. Es decir, las coaliciones son un campo de lucha. Y es cierto que hoy día hay una cierta mayoría que yo creo que en este momento está mucho más cuestionándose a sí misma que lo que representamos los que venimos de la larga historia de la concertación.
Así es, yo creo que hay esta pugna y creo que se está empezando a imponer un cierto realismo dentro de esta nueva mayoría. Los gobiernos pasan, los países quedan. Así es. Y ese paso de los gobiernos no es algo inocuo. Dejan cosas, dejan leyes, dejan... ¿Qué es lo que va a dejar este gobierno? Yo creo que va a dejar una regulación de la democracia, de la relación entre la política y los negocios, un nuevo sistema electoral, es decir, cosas que tienen que ver con el régimen político, que a mi juicio para la historia larga va a ser importante. Creo que va a dejar otra cosa que es una base nueva de recaudación impositiva, que no va a tener un gran valor si es que el crecimiento del país sigue detenido o si se usan mal los recursos que se están obteniendo. Por el momento a mí me parece que los recursos que se han obtenido no están siendo bien direccionados en el campo de la educación, que se suponía iba a ser la principal prioridad y el principal objeto de gasto. Eso es lo que deja. Eso es lo que va a dejar. Es lo positivo. Es lo positivo. ¿Y ahí en lo negativo? En lo negativo va a dejar una cantidad de reformas. Aquí está lleno de cosas negativas. Está lleno de cosas negativas porque existen cosas negativas, que son reformas que se han iniciado, que se creen, se dice ya hicimos la reforma. No, lo que se hizo es aprobar un proyecto de ley de una u otra manera en el Parlamento. Falta todo lo que tiene que ver con implementación. Prácticamente en todas las leyes importantes queda por delante la implementación. La única que se implementó, pero que hubo que cambiarla completamente, era la reforma tributaria. Ahora veremos qué es lo que va a ocurrir con los otros proyectos que tienen que ver con las reformas a los sectores sociales, que es la parte más importante. Hay algunos que creen que este es un gobierno enormemente exitoso. Que nada de esto sí. no tiene razón usted. ¿Por qué? Porque el gobierno se puso objetivos. Sí. ¿Cuáles eran los objetivos del gobierno? Bueno, ¿cómo usted dice? Reforma tributaria, checklist, la hizo. Reforma del sistema electoral después de no sé cuántos años, la hizo. Reforma de la educación, según lo que ellos creen que hay que hacer. Se está haciendo. Reforma, en fin, laboral, traspie en el Tribunal Constitucional, pero la va a hacer. Entonces, resulta que hay gente que dice, bueno, pero oye, no hay crecimiento económico. Es que el gobierno no tenía entre su prioridad el crecimiento económico, es que va a haber desempleo, es que son los costos para las reformas estructurales. Entonces el gobierno es exitoso desde ese punto de vista. Bueno, pero yo creo que en realidad uno puede estar relativamente alienado en el sentido no psiquiátrico de la palabra, sino fuera de la realidad. Y yo creo que si hay gente de la nueva mayoría que realmente cree que una parte importante del programa se aplicó y que las reformas están hechas y que han cambiado radicalmente el modelo de desarrollo, las políticas que se venían haciendo anteriormente, nada de eso me parece a mí que es efectivo. Lo que es efectivo es que se han intentado algunas cosas cuya implementación le va a corresponder a otro gobierno. ¿Usted no cree que hay un cambio, bueno, se habla también acá, un cambio cultural? Básicamente hay un escenario nuevo. Cuando uno dice escenario nuevo, percepciones nuevas, es que hay culturalmente algo nuevo. Y que ese ha sido uno de los logros de este gobierno, cambiar el escenario donde la derecha está absolutamente casi fuera de juego. Sí, pero no hablaría yo de cambios culturales, esos toman mucho más tiempo. Estoy hablando yo, esos vienen de antes. Hay nuevos paradigmas. Pero que hay un escenario nuevo por el lado del debilitamiento de la derecha, efectivamente hay. Cambio de paradigma en las políticas, no hay. Cambios radicales a la estructura, reestructuración o refundación de algún sector de la sociedad tampoco hay. Entonces, lo que tenemos son cambios en la escena política que van mucho más allá. Está la oposición, efectivamente, en el suelo, sin idea, sin fuerza, pero además están todas nuestras élites, efectivamente, desarticuladas, debilitadas, todas cosas riesgosas para la sociedad. No es que a mí me gusten, yo las analizo en el libro, pero lo hago, digamos, con preocupación. Y estamos ahora en una especie de transición hacia una nueva articulación de nuestras élites y de nuestra gobernanza, como suele decirse. Gobernar es comunicar también. Sí. Convencer. Y usted habla de que hay una especie de vocabulario religioso. ¿Por qué religioso? Yo creo que ese es un problema no solamente de la élite política, sino que también de la élite medial, de los medios de comunicación. Hay, digamos, toda esta idea de que hay que apuntar a las culpas y a la exigencia de los perdones. Todo eso viene de la vieja tradición
de las religiones en general y en caso nuestro de la religión católica. Se habla del arrepentimiento, se habla de que el arrepentimiento... Yo a veces escucho cierto tipo de discusiones sobre esta materia y me parece estar leyendo los tratados de teología moral que se publicaban en los años 60, 70, ¿no? Con grandes clasificaciones. ¿Cuándo se entiende que uno está realmente arrepentido? Bueno, hay 20 situaciones y había una autoridad que ya no es una autoridad religiosa, ahora es secular. Es básicamente los medios que dicen, bueno, ¿realmente este señor está de verdad arrepentido o simplemente está simulando? Bueno, se habló mucho a propósito de los derechos humanos de eso. No es solamente un tema político general, sino que en Chile venimos hablando de este tema hace harto rato. Todos términos que vienen. Es curioso porque suponemos que las sociedades se están secularizando muy radicalmente, pero en realidad vemos que hay todavía una enorme influencia de las religiones. Lo que pasa es que aterrizo el asunto. Sí. A propósito del financiamiento, también se habla de financiamiento irregular, ilegal, delictual para otros de la política, le pongo todos los adjetivos posibles. Algunos han dicho, oye, pero es que si se sabe toda la verdad caen todos. O sea, se produce un derrumbe de todo. ¿De quiénes? De los que financiaron, que son los empresarios grandes, y de los que recibieron. Si se supiera del año 90 hasta ahora, no queda nada. Entonces no se puede. No se puede, es imposible. Entonces alguien podrá decir, bueno, pero por último que se sepa la verdad y que pidan excusa, diciendo, bueno, esto era así y ya. Pero no saber nada, porque no se puede, ¿no será demasiado? No, yo creo que en realidad mucho de lo que se necesitaba y se podía saber se está sabiendo y está emergiendo de distintas maneras, no en el día que uno quería, no a la hora que uno quería, pero ahí está. Y lo interesante es que efectivamente la institucionalidad del Estado chileno está reaccionando, a mi entender, bastante energéticamente. Es decir, están los juicios, están los fiscales, los tribunales están tomando decisiones. Uno podría preguntarse si esto es a instancia de los medios o a instancia de la institucionalidad. Es una buena pregunta, porque muchas veces han reaccionado, esas instituciones están alabadas después de los medios. Bueno, que duda cabe, los medios han sido, digamos, si uno lo quiere mirar en términos de relaciones de poder, uno de los pocos factores de poder que ha acumulado más poder en esta etapa. Hoy día los medios se han transformado en un elemento central de la gobernanza del país. Y entre otras cosas por las denuncias, pero también porque después ayudan al debate, a la articulación, y ese papel va a ser difícil, digamos, que desaparezca. O sea, en el futuro habrá que contar dentro de la institucionalidad chilena con el comportamiento de los medios. Le da también más responsabilidad a los medios. Estamos como estamos. Entonces le voy a hacer una pregunta porque vamos a la pausa, le dejo una pregunta pendiente. ¿Hay un mea culpa suyo? ¿Alguna responsabilidad suya? De su generación, volvemos en un instante. José Joaquín Brunner nos acompaña esta noche y la pregunta quedó pendiente. La responsabilidad propia. A ver, se puede ver de distintos ángulos. ¿Qué no haría, por ejemplo? ¿Qué hizo y se arrepiente? Si tiene algo que ver con lo que ha pasado. Usted ha sido un factor relevante. Bueno, influyente. Pero por cierto que yo asumo completamente la responsabilidad por los últimos, no sé, desde que estoy más o menos en el movimiento estudiantil hasta hoy. ¿Y la nueva mayoría? Y una cierta política. Sobre la nueva mayoría también, pero no sobre la gestión política que es la que está fallando. Pero en todo lo demás, por cierto que me siento responsable de los éxitos y también de las cosas que no quedaron bien hechas. Y siento una responsabilidad enorme por lo que nos pasó el 70 al 73. ¿Y por la nueva mayoría? Porque por algo surgió la nueva mayoría. Bueno, ¿Por qué surge la nueva mayoría? Con este aparente fracaso. Usted dice que esto es prácticamente un fracaso. Sí, por lo menos el fin de una ilusión. Y yo asumo dentro de la nueva mayoría mi responsabilidad siendo una especie de aguafiestas permanente. Es decir, alguien que está tratando de hacer una crítica que permita deliberar sobre los problemas de la nueva mayoría, sobre su falta de claridad ideológica, sobre las fallas de su gestión política. Me parece que esa es una manera de asumir responsabilidades. ¿Se ha sentido despreciado por ellos? No, pero me siento claramente, digamos, haciendo una tarea que es ingrata. Pero yo digo, la gente de su partido, jóvenes, me refiero a la G90, ¿hablaban peste de usted? Yo creo que ahí hay mucho mito, porque pero que quienes, digamos, cuando uno dice la G90, hay mucha gente detrás de cada una de estas cosas.
A mí me pasa que me dicen, bueno, pero tú eres el responsable de la política educacional, lo cual es completamente ridículo, digamos. Yo soy responsable de la política educacional por los últimos 30 años. No, yo sigo teniendo un diálogo con dirigentes estudiantiles, con gente en los colegios, recorro el país. Nunca he tenido la sensación, más allá de discusiones que son legítimas y donde se me contraargumenta y se me critica, yo no he tenido la sensación de estar como excomulgado de una comunidad. No estoy en esa situación. No. Y quienes ejercemos funciones como de académico público, de intelectual público, bueno, sabemos que estamos sujetos a un escrutinio en cuanto a nuestros argumentos permanentes. ¿Ha hablado con Michelle Bachelet? Ahora en este gobierno no he hablado con la presidenta. O sea, no habla con ella. No. ¿Con el segundo piso? No, con el segundo piso, que son otra vez varias gente, por cierto que tengo un diálogo, llamémoslo así, mucho más importante que el diálogo de ir a visitar. Sé bien que yo soy leído y yo leo todo lo que puedo de lo que sé que viene desde ese sector. Y esa es una manera mucho más interesante de estar presente. ¿Por qué la nueva mayoría le da, no así los gobiernos de la concertación? Yo creo que este es un cambio muy radical, le ha dado tan poca importancia a la economía. Por un error de diagnóstico completo, porque pensó que se podían plantear varias grandes reformas sin preocuparse simultáneamente del crecimiento del país, y luego además hubo una mala anticipación de una situación que ya se veía venir, que es esta especie de enfriamiento de la economía. Se habla en este libro de que sectores de la nueva mayoría pensaron que el capitalismo ya había que reemplazarlo. Sí. O sea, que hay que hacer otra cosa. ¿Qué cosa? Bueno, yo no veo las alternativas. Veo siempre gente que vuelve con esta idea que estuvo tan presente en el siglo XX del desplome del capitalismo, a la vuelta de la esquina. Cada vez que, en fin, para la Gran Depresión, después de la Segunda Guerra, después en los últimos 20 años, siempre se imaginó el fin del capitalismo. Lo único que iba ocurriendo entre tanto es que el capitalismo terminaba expandiéndose a todo el mundo, que se terminaba el bloque soviético y que el capitalismo llegaba hasta las costas de China y penetraba, digamos, todo ese mundo donde había estado fuera. Hoy día el mundo entero es capitalista. Ahora, ¿significa eso que por los próximos 1000 años va a haber capitalismo? Probablemente no, pero mientras, digamos, uno puede mirar 50, 100 años, eso es lo que uno puede mirar hacia adelante. Diría yo, vamos a tener que lidiar con el capitalismo y con sus fuerzas, tanto creativas como destructivas. Y por lo tanto, me parece a veces una pérdida de tiempo estar preocupado de imaginar grandes alternativas cuando en realidad lo que hay que imaginar son soluciones muy complejas para este régimen que vamos a tener. ¿En qué quedó la tercera vía? La tercera vía yo creo que sigue presente por lo menos en las discusiones de la socialdemocracia internacional. ¿Y en la nueva mayoría? En la nueva mayoría sigue también presente en algunos de nosotros. Lo que pasa es que ciertamente que perdió esta vuelta, y estas cosas tienen muchas vueltas, perdió en esta vuelta porque la nueva mayoría efectivamente imaginó una especie de utopía socialdemócrata nórdica hecha en las condiciones de Chile, lo cual en realidad no tiene mucho sentido. Ya, ¿la responsable de todo esto es Michelle Bachelet? La responsable principal en un régimen presidencialista de la conducción política, que es lo que ha estado fallando, efectivamente es la presidenta y sus equipos. Perdón, ha fallado la conducción y las ideas, según el libro. Así es. Por lo tanto, ella es responsable de las ideas y de la conducción. Ella encarna determinado plan, ¿no? Ella mucho más de la gestión política que está a su cargo, de las ideas. No, pero no me venga a decir que no tiene idea. No, pero yo creo que tiene ideas. Yo creo que tiene algunas ideas muy, muy buenas y compartidas y otras ideas muy equivocadas, como la gratuidad, por ejemplo, de la educación superior. Pero déjeme decirles, sobre las ideas, la responsabilidad es distinta que sobre la gestión política. Uno coparticipa de ideas y las ideas se están moviendo permanentemente y se están discutiendo. Sí, usted es muy crítico de la gestión. Tiene unas frases largas, con hartos adjetivos sobre una gestión que realmente no funciona. ¿Por qué cree usted que Michelle Bachelet falla en la gestión? Porque no logró desde el primerísimo momento formar un equipo bueno de gestión, y cuando intentó hacerlo, cuando fracasó la primera dupla Peñilillo-Arena, efectivamente mejoró, no radicalmente, pero ha ido mejorando gradualmente en medio de las contradicciones que el gobierno mantiene, que es la famosa contradicción tan bien expresada en la frase: vamos a ser ahora sí realistas, pero no vamos a renunciar a nada. Bueno, esa es una contradicción, digamos,
que espero ahora, por ejemplo, el 21 de mayo, se dé otro paso más en su aclaración. Débil conducción del gobierno, contradictoria, técnicamente floja, etcétera, etcétera, hasta que era el libro. Sí. O sea, las tiene todas. Yo creo que en ese plano yo traté de agregar un nuevo adjetivo y no lo encontré porque ya estaban todos. Están usados todos los que son necesarios para analizar e iluminar efectivamente una situación. ¿Cómo puede ser que el gobierno, después de 2 años, todavía no tenga una agenda clara? Tome usted un sector solamente, el sector de educación. ¿Cómo puede ser que estemos en la confusión que estamos? ¿Cómo puede ser que el 21 de mayo pasado se haya declarado como el gran eje del nuevo año la gratuidad y luego hayamos entrado en 8 declaraciones distintas que fueron cambiando el objetivo, luego a una glosa presupuestaria que hubo que cambiar en una ley corta y hoy día estemos exactamente en el mismo punto, discutiendo una glosa que se va a presentar próximamente y luego una ley corta que va a renovar probablemente condiciones, etcétera, para que esto pueda existir. Porque no hay recursos para todo eso. Pero no es solamente un problema de recursos, es un problema de diseño, es un problema de dónde uno pone las prioridades. Entre tanto se declaró a este año como el año prioritario de la productividad. Entonces, uno se da cuenta, digamos, de que hay efectivamente alguien podría decir metafóricamente, yo sé que a otra gente no le gustará, la falta de un Edgardo Berlinguer, no digo de Edgardo Berlinguer, de una persona que articule, que ordene, que priorice, que controle la implementación de las cosas, creo que ha hecho muchísima falta en este gobierno. Leo acá, Instituto Nacional y la formación de las élites. Digo esto porque si uno habla de educación y uno quiere hablar de educación pública de mejor calidad, del Instituto Nacional, ¿no es cierto? Dice, nuestros senadores del Partido del Progreso, mucha ironía, no entienden el rol histórico del Instituto Nacional ni parecen saber nada tampoco de la formación y el papel de las élites en las sociedades democráticas. O sea, si alguien quiere hablar de educación y no entiende el papel de la educación de excelencia que hay en Chile, es que no entiende nada. ¿Por qué sucede esto? Yo llegué a ese convencimiento por una idea de que lo único que había que atender era cómo terminar con la segmentación, algo que podría tomarnos buenamente 50 años si hacemos políticas correctas. Pero teniendo eso a la vista y creyendo que en 4 años se iban a poder producir cambios, se dijo, bueno, el Instituto Nacional tiene que correr la misma suerte de cualquier otro colegio público en Chile, sin atender a que efectivamente el aporte histórico de ese instituto en cuanto a la formación de las élites y particularmente de la élite política, académica, científica, artística e intelectual del país ha sido brutalmente importante y por lo tanto dañar al instituto desde ese punto de vista, que obliga a mantenerlo como un instituto muy selectivo, es en el fondo enangostar y un poco asfixiar la segunda fuente de formación de élites que el país tiene. O sea, usted acusa a Michelle Bachelet de asfixiar el principal centro de formación público de la formación de las élites chilenas. Yo más bien hago un análisis y digo, lo que ha ocurrido con esta política es que efectivamente la formación de las élites laicas del país, seculares, está siendo dificultada, obstaculizada y con costos importantes para el futuro por una equivocada política, en ese caso respecto de este Instituto Nacional y de todos los liceos llamados paradigmáticos. Se nos está yendo el tiempo. La pregunta que no está en el libro. ¿Cómo se sale de esta? Se sale perseverando en consolidar, afirmar, mejorar, renovar institucionalidad. Y eso puede tomarnos más tiempo que los 2 años que dura este gobierno. Es decir, podríamos seguir en una cierta situación de confusión de las élites, de mucho debate crispado, ideológico, hasta el final de este gobierno e incluso en el próximo gobierno cualquiera sea el presidente. ¿Cuánto aguanta el país? ¿Cuánto aguanta la economía? ¿Cuánto aguanta la cesantía? ¿Cuánto aguanta la gente? Yo creo que la economía hoy día está en manos muy prudentes. Me parece que por lo menos macroeconómicamente acá hubo un giro, que es el giro hacia la política que está haciendo el ministro Valdés. De modo tal que yo digo, no, el país en realidad es mucho más resistente de lo que uno a veces imagina cuando está básicamente concentrado en el día a día y en las pequeñas crisis de cada día. Yo creo que el país ha demostrado durante estos 2 años, bajo este gobierno, con toda su falla de conducción, que tiene mucha resiliencia y que tiene una institucionalidad bastante más potente de la que nosotros a veces imaginamos. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Y a ustedes, muchas gracias por seguirnos. Yo les recomiendo este libro. El libro es bueno, ¿eh?
Nueva mayoría, fin de una ilusión. José Joaquín Brunner es el autor. Buenas noches.